Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Titulado este libro, El libro perdido de Enki. Un libro muy interesantísimo. Es la base de otros libros de él. Porque es el testimonio en primera mano de una persona que participó en los hechos de esa raza de gente, de hombres y mujeres que vino del planeta Nibiru, que nos creó genéticamente con manipulación genética. Esta humanidad, el Homo sapiens, de la que formamos parte, fue creada por ellos. Somos la raza más nueva aquí en el planeta. Otras razas, otros seres, otras personas que viven aquí tienen millones de años más anteriores a nosotros. Este hombre escribió como una biografía de todo lo que él mismo vivió. Nos hizo la historia de su planeta. Eso nunca ha hecho nadie. Venir aquí en el planeta Tierra, dejarnos la historia de su planeta, y sorprendentemente cómo uno va repitiendo aquí en la Tierra lo que ellos nos enseñaron que sucedía allá en su planeta. Aquí en esta parte estamos viendo el gran diluvio que inundó el planeta. La era de la glaciación aquí en el planeta estaba llegando a su final. Y la presencia del planeta de ellos, Nibiru, entre Marte y Júpiter, pasando en nuestro sistema solar, provocó el deshielo inmenso y una ola de kilómetros de altura que barrió el planeta, el gran diluvio. Después del diluvio, los Anunnaki, que se habían acostumbrado a vivir de la ayuda del terrestre, que le hiciera todo, convirtieron en vagos, como decimos hoy, vieron que la tarea era urgente, había que reconstruir todo lo que ellos habían hecho aquí, ciudades, todo tipo de obras, minas donde traían oro, todo quedó sepultado bajo el lodo y el agua. Entonces estaban aquí, se mantuvieron orbitando el planeta durante la avalancha de agua. Algunos terrestres se salvaron, como el tal Noé, en un sumergible, que el terrestre le llama una barca, es un sumergible, lo que decimos un submarino. En algunas montañas altísimas del planeta, como en los Andes, se salvaron cantidades terrestres. Esa fue la suerte de los Anunnakis, porque se habían acostumbrado a que el terrestre le hiciera todo. Al descubrir que muchos terrestres habían sobrevivido, fue la mayor alegría para ellos. Aunque al principio el jefe de ellos, que quería que toda esa masa de terrestres muriera ahogado, porque se estaban mezclando con ellos, con la raza de ellos, y él no lo quería, después aceptó la realidad y agradeció que se salvaran todos esos terrestres, porque entonces iba a continuar gente extrayendo el oro, ya no de las minas de África que fueron inundadas, sino de las montañas de los Andes. El oro lo bajaban las aguas de los ríos y eran encontrados en los ríos, en los valles, como pepitas, ya refinadas, mejor que el oro que sacaban de las minas de África. Entonces, después del diluvio y las aguas bajan, ellos descienden de sus naves que estaban orbitando el planeta en esos días del diluvio. Después que pasó todo, descendieron de nuevo y comenzó el trabajo de reconstrucción urgente a todos los niveles, de plantar de nuevo cosas que habían sido inundadas, de plantar cereales para alimentarse, de crear animales para ellos alimentarse con la carne, que era urgente porque habían terrestres que habían sobrevivido y el terrestre se reproduce rapidísimo. Entonces ellos comenzaron con su tecnología a reconstruir todo. Ellos antes de salir tomaron muchas previsiones, como por ejemplo esconder muchas cosas debajo de la tierra para que no fueran echadas a perder por el agua, por la avalancha de agua. Con baúles especiales sellados, escondieron muchas tablillas escondidas, pero no solo eso, escondieron muchos objetos de ellos, muchos objetos de ADN, de animales, de plantas que ellos mismos habían traído, de semillas que ellos mismos habían traído del planeta Nibiru y las plantaban aquí para ellos alimentarse. Fueron escondidas en baúles sellados ahí en la plataforma del Líbano,
donde estaba la gran plataforma donde salían y descendían y subían las naves de ellos, en la ciudad que hoy se llama Baalbek, en el Líbano. Ahí tenían esa gran plataforma. Ahí enterraron muchas cosas de ellos, esas semillas, ¿para qué? Para repoblar todo de nuevo después del diluvio. Y eso es lo que dice aquí. Dice que Enki, que era el encargado de África, viaja a África para inspeccionar el daño que hizo el diluvio. Donde habían ciudades de terrestres, vivían miles de terrestres, todo estaba bajo el lodo. O sea, todos esos terrestres murieron ahogados. En el valle del Nilo todo estaba inundado de agua. Entonces él va a la parte norte del Nilo, lo que hoy es Etiopía por ahí, Sudán, a represar las aguas para hacer del valle del Nilo otra vez fértil, que se pueda plantar trigo, y así el valle del Nilo se convirtió en el mayor granero de toda esa región ahí de África. Hasta los romanos iban a Egipto a comprar granos en ese valle. Entonces Enki, con su hijo, Ninagal, experto en las aguas, el mismo tipo que él nombró para que dirigiera el submarino, que el terrestre le llama arca, y lo dirigiera hacia el monte Ararat. Ese mismo Ninagal, experto en aguas, un gran marinero, pero no solamente marinero, constructor de presas, que su padre le enseña, los dos entonces van y construyen, represan las aguas del Nilo, en lo que hoy es Sudán. Todavía esa represa está, señores. Una tecnología que no conoce el terrestre, es la represa, el agua, hace unas bases subterráneas y entonces represa el Nilo y convierte en valle del Nilo en fértil. Dice esta parte del relato entonces que Enki va a África y con su hijo Marduk inspeccionó las tierras en África hasta el Gran Mar, o sea, hasta el Mediterráneo, toda esa parte de África hasta llegar al Mediterráneo, inspeccionando todo desde su pequeña nave. En mitad de la corriente donde las aguas del río caían en cascada, o sea, una caída de agua, levantó una isla desde las aguas, una isla artificial. Esa isla está todavía, se llama la isla Elefantina en Egipto. Él levanta esa isla, conocimientos de construcción. La genialidad de Enki no tiene límites. Humanamente es imposible describir la capacidad que tenía ese hombre, si está vivo todavía o tiene, de sabiduría en todo. Diríamos un súper genio. Entonces levanta esas islas desde las aguas, dice. En sus entrañas, o sea, debajo de esa isla, o alguna caverna de esa isla que él mismo construye, en sus entrañas excavó cavernas gemelas. Hasta hay diseños representando ese hecho. Por encima de ellas forjó compuertas a partir de piedras. Desde allí talló 2 canales en las rocas para las aguas, elaboró 2 estrechos. ¿Ven cómo hacen una presa hoy? Que van canalizando, represan el agua del río con unas paredes enormes y comienzan a hacer canales en esas paredes por donde el agua va saliendo. Esa fuerza del agua saliendo por ahí, la que produce la energía que muchos terrestres hoy siguen usando, ¿no? La energía de las aguas, las represas, las presas, como se dice, tienen compuertas, ahí se aprovecha la energía y se canaliza el agua de distintas maneras. Lo copiamos de Enki. Desde allí talló 2 canales en las rocas para las aguas, elaboró 2 estrechos, canales de salida del agua. Así podía ralentizar o acelerar las aguas que venían de las tierras altas. O sea, disminuirles la velocidad o aumentarles la velocidad. Ralentizar o aumentar o acelerar. Así podía entonces
controlar las aguas que venían de las tierras altas, que son esas tierras de Sudán, Etiopía, por ahí, la parte alta del Nilo, que ya en Egipto es un valle. Entonces, así dice entonces, con represas y con puertas, y con los dos estrechos reguló las aguas. Desde la isla de la caverna, la isla de Abu, que es la isla elefantina artificial que levantó, desde abajo de las aguas, el sinuoso valle del Nilo, valle del río, se levantó o afloró. Controló las aguas en el norte con una represa, entonces paró las inundaciones del valle del Nilo y lo convirtió en lo que hoy es hoy el Nilo, hasta el día de hoy, un valle fértil de cereales. El valle del Nilo, la obra hidráulica de Enki, su hijo Ninagal, miles de años atrás, después del diluvio. En la tierra de los 12 estrechos, es esa parte que está entre el Mar Rojo, ahí en la frontera de África y Arabia Saudita, y el río Nilo, esa parte de tierra de África, la tierra de los 12 estrechos. En la tierra de los 12 estrechos, Enki creó un asentamiento para su hijo Dumuzi y para los pastores. Dumuzi fue a Nibiru, llevado a Nibiru, duró 1300 años allá, nació aquí en la tierra. Allá lo estudiaron cuando fue. Dumuzi fue llevado a Nibiru en la misma nave donde fue llevado el primer terrestre, el hijo de Enki, que tuvo con una terrestre, Adapa, de donde vinieron la descendencia de los Adapitas, el Homo sapiens, que somos nosotros, que el Anunnaki toma esas mujeres y tiene hijos con ellas, porque tenemos el mismo ADN. Adapa o Adán en la Biblia, como se le llama, fue llevado a Nibiru. Era hijo de Enki con una terrestre ahí de Mesopotamia. Y el rey de Nibiru, el padre de Enki, dijo, tráigame ese hombre. Porque Enki mintió diciendo que esa raza inteligentísima que leía, que aprendía el idioma de ellos, como hizo Adapa, que se crió en la casa de Enki, la misma mujer de Enki fue engañada y lo crió como si fuera su hijo. Y Enki le dijo, no, es que esa raza de terrestre apareció en el desierto. Es más inteligente que la que creamos para que trabajen para nosotros. Estos son inteligentísimos. Hablan nuestro idioma. Lo aprenden, saben música, saben gramática. Entonces, Adapa es ese, el Adán de la Biblia. Fue llevado a Nibiru a presentárselo al rey. Entonces, esos descendientes de Adapa son esas grandes personas que en la Biblia se le llaman los patriarcas. Son parte de ellos, que duraban cientos de años. Al mismo Adapa duró como 38.000 años, porque tienen la genética cerquita de la genética del Anunnaki. Y no de cualquier Anunnaki, sino de Enki, que es el más inteligente de ellos aquí en el planeta. En la tierra de los 12 estrellas, entonces, ese Dumuzi, que era el hijo más pequeño de Enki, nacido aquí en el planeta Tierra, en el planeta Nibiru, Enki solo tuvo un hijo, que lo trajo aquí, que se llamó Marduk, que es el mismo Amón-Ra, en Egipto, que Enki le entrega a la parte de Egipto a él como regalo de boda, ese Amón-Ra, o Amón, o Amén, como dicen, se le decía también, el desaparecido, el invisible. Cuando los católicos y los cristianos dicen amén, no saben que están mencionando el nombre de ese hijo de Enki, Marduk, el dios Marduk, Amón-Ra. Entonces ese Dumuzi, hijo de Enki, fue llevado a Nibiru. Y después de 1300 años, volvió aquí con semillas y con ADN de animales de Nibiru y con ovejas, animales vivos. Trajeron de Nibiru las ovejas y las cabras, las trajo Dumuzi en nave desde Nibiru. Porque Anu le dijo, vuelve a la tierra y encárgate de enseñar a los terrestres la creación de animales. Así los Anunnaki que están allá en el planeta Tierra van a tener carne para alimentarse. Y los terrestres también. Y van a aprender los terrestres a criar animales, la creación de animales. Entonces con Dumuzi llegaron esos animales vivos y el ADN de muchos de ellos. Entonces Dumuzi llegó para encargarse del pastoreo y enseñarle al terrestre el pastoreo. Y se le dio ese territorio que está entre el Mar Rojo, búsquense un mapa, porque no le puedo enseñar todo acá, entre el Mar Rojo ahí en África y Arabia Saudita está el Mar Rojo.
a la orilla del Mar Rojo comienza un territorio de África que llega hasta el río Nilo. Ese territorio de ese medio entre el río Nilo y el Mar Rojo se llama la tierra de los dos estrechos. Ese territorio se le entregó a Dumuzi para que desarrollara el pastoreo. Dumuzi es mencionado en el profeta Isaías y Jeremías, que se le lloraba cada año, después de miles de años se le lloraba cada año ahí en Canaán, lo que hoy es Palestina. Las mujeres lloraban al dios Tamuz, que es Dumuzi, porque murió ahogado en esa represa que hizo su padre miles de años después ahí para represar el Nilo. Huyendo, murió Dumuzi, resbaló y cayó en las aguas turbulentas de esa represa y murió. Entonces Dumuzi era el pastor encargado, el Anunnaki pastor encargado de enseñar el pastoreo a los terrestres. Entonces por eso dice aquí que Enki represa las aguas del Nilo en la tierra de los dos estrechos, que es esa que le dije entre el Nilo y el Mediterráneo, ahí en África. En la tierra de los dos estrechos, Enki creó un asentamiento para Dumuzi y los pastores, o sea, los terrestres que aprendían a pastorear animales, enseñados por Dumuzi. Con satisfacción Enlil, que es el comandante en jefe de ellos aquí en el planeta, hermanastro de Enki, con satisfacción Enlil envió palabras de todo esto a Nibiru. Nibiru respondió con palabras de preocupación. El cercano tránsito que había afectado a la Tierra, o sea, el paso de Nibiru aquí en el sistema solar que había afectado a la Tierra y había producido el diluvio. El cercano tránsito que había afectado a la Tierra y a Marte lo dejó seco sin prácticamente una mínima atmósfera que no da para respirar. Lo dejó seco hasta el día de hoy. Las naves que han enviado allá los estadounidenses y los rusos y los chinos ya descubren que Marte sigue igual como lo dejó Nibiru después del diluvio. En esa época pasó Nibiru por aquí, por el sistema solar. Le quitó la atmósfera a Marte, lo convirtió en pura tempestad de arena. Así está hasta el día de hoy. Eso es lo que han descubierto las naves no tripuladas que envía la NASA, los rusos y los chinos. Pura tempestad de polvo. Así dejó el paso de Nibiru, que cada vez que pasa influye en muchos planetas. Algunos le quita la atmósfera, otros los descontrola. Por eso prácticamente todos los planetas están en su órbita descontrolada. Unos están de lado, otros están de otro lado, otros están... Es el paso de ese inmenso planeta por aquí cada 1300 años o 3600 años que descontrola todo en el sistema solar. Entonces, desde Nibiru ven eso y dice que se alegran por un lado porque se está rehabitando todo la obra de los Anunnaki aquí en la Tierra, pero también la preocupación de ellos, porque tenían una base de paso en Marte que estaba habitada por ellos. Mandaban el oro de aquí a Marte y de Marte a Nibiru. Todo eso quedó arrasado, esa base allá también. Con satisfacción Enlil envió palabras de todo esto a Nibiru, y Nibiru respondió con palabras de preocupación. O sea, el rey de Nibiru y su consejo allá respondieron con palabras de preocupación. El cercano tránsito que el planeta Nibiru había afectado a la Tierra y al planeta Marte, o al Atmo, como ellos le llaman, había provocado también muchos daños en el propio Nibiru. O sea, Nibiru entra al sistema solar entre Marte y Júpiter y no solamente provoca daño en todos los planetas del sistema, sino él mismo es afectado por esos cambios. Había sido afectado también, causado muchos daños en el mismo planeta Nibiru. El escudo de polvo de oro que se había desgarrado. Recuérdense que ellos llegaron aquí miles de años antes, 300.000 o 400.000 años antes, a llevar ese oro sacado de las minas de África al principio, para tapar ese agujero en la atmósfera del planeta Nibiru. Solo con el oro se tapaba, lo molían en un polvo finísimo y lo lanzaban, y ese es el único material que no caía de nuevo por la gravedad. Se quedaba allá y conseguían ir tapando el agujero. Con el paso de Nibiru aquí en el sistema solar, se descontrola la atmósfera en Nibiru de nuevo y dice que el agujero vuelve y se abre allá, comienza a abrirse de nuevo. O sea, se descontroló todo. Entonces necesitaban más oro y más urgente para seguir tapando el agujero allá en la atmósfera de Nibiru. Esa es la preocupación que le dicen
Es que aquí también nos afectó ese paso de Nibiru en el sistema solar y una de las causas, uno de los efectos fue que el agujero que ya estábamos tapando ha vuelto a abrirse de nuevo en nuestra atmósfera. Esa es la preocupación. El escudo de polvo de oro se había desgarrado y la atmósfera estaba disminuyendo de nuevo en Nibiru. O sea, se acaba la vida en Nibiru si se va a la atmósfera. Por eso es la preocupación que ellos le dicen. Entonces, ¿qué era urgente? Que se enviase el oro de aquí de la Tierra para seguir tapando el agujero en Nibiru. Era perentoria la llegada de nuevos suministros de oro de la Tierra a Nibiru. Enki fue a Lapsu, fervientemente viajó con su hijo Gibil para inspeccionar y buscar. Ese Gibil era un constructor de todo, lo que uno se imagina a nivel de tecnología. Construía escudos que escondían una pirámide entera, la hacían invisible. Que los mismos Anunnaki disparaban con sus armas de rayos a ese escudo invisible y no penetraban. Ese Gibil era un genio, hijo de Enki también. El gran constructor. Enki fue al Apsus, al África, su región, su dominio en África. Fue al África con su hijo Gibil para inspeccionar y buscar. Todas las minas de oro habían desaparecido bajo el agua, inundadas por el lodo. Imagínense cuántos terrestres que trabajaban allá, de esos terrestres primitivos que ellos crearon para trabajar en las minas, que es un terrestre diferente a la DAPA, al Adán. Cuando Adapa es procreado por Enki y una mujer ahí en Mesopotamia, el terrestre primitivo existe, trabaja en las minas, porque es como un ser un poco salvaje, un terrestre salvaje, que solo sirve para trabajar en las minas y no se reclama nada, no tiene esa gran inteligencia de crear cosas, solo obedece las órdenes del Anunnaki, se muere trabajando en las minas, trayendo oro, y nunca se reclama de que estoy derrengado, me duele nada, era como un animal medio salvaje ese terrestre. Ese casi desaparece completamente cuando inundaron las minas. Dicen que mucho de ese terrestre primitivo que la Anunnaki creó todavía existen por las montañas de China, por ahí, escondidos. Le llaman los almas. Y dijo el mismo Enki en este libro que después de miles de años ese terrestre primitivo, que fue fruto de la manipulación genética del ADN, se mezcló el ADN de un Anunnaki con el ADN de ese ser fuerte, alto, peludo, que está en el planeta todavía, propio de nuestro planeta. Mezclaron esas dos genéticas y se produjeron ese terrestre primitivo que sabe obedecer esas órdenes de ir a trabajar, que tiene las articulaciones de los brazos y las manos, diríamos, hechas para agarrar el pico y la pala. Y dijo Enki que después de miles de años estaba volviendo hacia atrás, o sea, hacia ser primitivo, se estaba llenando de pelos de nuevo. Por eso es que Enki entonces toma la decisión de tener hijos con una terrestre ahí en Mesopotamia, y nace Adapa, que es el terrestre que es inteligentísimo, que es directo hijo de él, aprende el idioma de su padre, de Nibiru, es llevado a Nibiru. Entonces el Homo sapiens que aparece, como dicen los científicos, de repente, es porque es una creación de una relación sexual de Enki con terrestres. Entonces esas minas fueron inundadas en África. Imagínense la cantidad de esos terrestres primitivos que murieron en esas minas. Entonces la urgencia, ¿cuál es? No solamente restaurar el planeta aquí, la obra que ellos tenían aquí, sino enviar el oro urgentemente a Nibiru. El agujero se abrió de nuevo, entonces es urgente. Es una situación desesperada, porque aquí hay un desastre, las minas están tapadas por el lodo y allá se necesita el oro con urgencia. Era perentoria la llegada de nuevos suministros de oro. Le dijeron a Enki desde Nibiru, el rey, su padre y su consejo. Era perentoria la llegada de nuevos suministros de oro, urgente. Enki fue al Apsu, la parte sur del África. El Apsu era todo el África, pero la parte sur era donde estaban las minas, por ahí en el centro sur de África. Enki fue al Apsu, fervientemente viajó con su hijo Gibil para inspeccionar y buscar. Todas las minas él vio desde su nave pequeña con su hijo,
Todas las minas de oro habían desaparecido. Habían quedado enterradas con la avalancha de agua. En el Edén, ahí en Mesopotamia, también fue inundada todo ese valle. El Mesopotamia es un valle grande, ahí en lo que hoy es Irak. Ellos le llamaban la región del Edén, que en la Biblia se le llama el Edén. Es una región, no es un lugarcito, un jardincito, como mucha gente cree que dice la Biblia. El Edén es esa región completa que abarca Irak y parte de Turquía, parte de Turquía, no, parte de Irán, parte de Siria, parte del Líbano. Todo eso es el valle de la región del Edén. El Nil comandaba ahí. Dice, y entonces ahí estaban las grandes ciudades que ellos construyeron, su centro de mando en el Edén, esa región. En el Edén, la ciudad de Bactivira, donde se fundía el oro que llegaba de África y se enviaba a Marte y de Marte a Nibiru, en el Edén, en Bactivira, tampoco existía ya, todo estaba lleno, inundado, bajo el lodo. ¿Es donde? O sea, no hay oro en las minas, la ciudad donde se refinaba el oro y otros metales también quedó bajo el lodo. Y en Nibiru, diciendo, es urgente que manden oro. En el Edén, Bactivira, tampoco existía ya. En Sikpar, que era la ciudad donde estaban las naves de ellos para elevarse y llegar del espacio, en Sikpar ya no había un lugar para carros espaciales, carros, o sea, naves espaciales de ellos, todo quedó inundado. Los cientos de Anunnaki que habían trabajado duro en las minas y en Bactivira se habían ido de la tierra. Entonces, antes del diluvio, desde Nibiru le dieron la orden, los Anunnaki que trabajan en las minas, que se vayan a Nibiru y mandaron naves vacías desde allá y se fueron a Nibiru. Entonces, no había trabajadores para las minas. Recuerden que al principio eran ellos que trabajaban en las minas, porque el terrestre primitivo no había sido creado para sustituirlos. Entonces, estos que trabajaban en las minas, extrayendo el oro, se fueron a Nibiru en las naves antes de que llegara el diluvio. Entonces no había mano de obra. Los cientos de Anunnaki que habían trabajado duro en las minas y en Bactivira, fundiendo el metal allá, se habían ido de la Tierra al planeta Nibiru. La multitud de terrestres que servían como trabajadores primitivos en las minas se habían convertido en barro con el diluvio, se murieron todos ahogados. Multitud de terrestres primitivos. Ya no se puede proveer oro desde la tierra, anunciaron en Lil y Enki a Nibiru. Entonces era una situación crítica, porque allá en Nibiru, el gobernante que no resolvía, tapando el agujero en la atmósfera, era destituido inmediatamente por alguno de los príncipes herederos, porque el pueblo lo reclamaba. Tú no puedes resolver esto, sal, déjale el poder a otro. Entonces era una cuestión de geopolítica, el envío de oro de aquí a Nibiru. Imagínense el desespero de Anu, allá el rey de Nibiru, si no llegaba el oro, podía ser destituido. Ya no se puede proveer oro desde la tierra, anunciaron en Lil y Enki a Nibiru. En la tierra, en el planeta Tierra y en Nibiru hubo desesperación. Entonces quedaron desesperados. ¿Y ahora qué hacemos? Por entonces terminó Ninurta sus trabajos en las montañas de los cedros. Recuérdense que en Lil le ordena a Ninurta que desentierren las semillas de Nibiru que tenían guardadas, almacenadas en baúles enterrados, y las desenterraron y le dijo, planta esas cosas rápido en las montañas, porque los valles están inundados. Entonces Ninurta ahí, en Mesopotamia, en toda esa región del Líbano, en toda esa parte, en las montañas, le enseña a los terrestres que sobrevivieron, los descendientes de Noé y otros que se salvaron junto con Noé en el sumergible aquel, les enseña a hacer terrazas en las montañas, que hasta el día de hoy se usan en Asia, aquí en América, terrazas, como escalonadas en las montañas para plantar cereales. Ese sistema es el que usa, le enseña a Ninurta al terrestre. Y él termina de hacer ese trabajo, tanto allá como aquí en América. Enseñarle a trabajar, plantar cereales para la alimentación urgente del terrestre y del Anunnaki, plantar cereal en las terrazas, en las montañas. En el video anterior le puse una foto de una terraza en Vietnam, llenas de agua, plantando arroz.
hasta el día de hoy. Lo enseñó Ninurta después del diluvio terrestre, tecnología de ellos. Entonces dice que después que Ninurta termine ese trabajo, Enlil lo envía aquí a los dominios que tenían aquí en Tiwanaku, Enlil y Ninurta. Entonces él viene aquí en su nave, desde allá, desde Mesopotamia, viene aquí en su nave. Dice, en la tierra de Nibiru hubo desesperación al decir Enlil y Enki que no había posibilidad de enviar más oro. Por entonces terminó Ninurta sus trabajos en las montañas de los cedros. Una vez más se fue a la tierra montañosa más allá de los océanos, los Andes, tierra montañosa más allá de los océanos. Hay que cruzar el Pacífico, el Atlántico para venir de allá aquí. Por eso se le dice la tierra más allá de los océanos, de los grandes mares. Entonces viene Ninurta a América en su nave, después que termina de enseñar la plantación allá en las montañas de los cerros del Líbano. Viene aquí en su nave. Dice, una vez más se fue Ninurta a la tierra montañosa, más allá de los océanos. Desde allí, al otro lado de la tierra, envió palabras asombrosas a Enlil y a Enki. Enlil es el padre de Ninurta. Ninurta nació allá en Nibiru y vino acá con su hijo de la media hermana de Enlil, que también viene acá. Y entonces Ninurta manda un informe de lo que había pasado acá, lo que el diluvio dejó, lo que no dejó. Ahí en Tiwanaku estaba la residencia de ellos, el centro de poder, de mando, de Enlil y de Ninurta. Y entonces él informa desde aquí, cuando llega aquí, dice, la avalancha de aguas produjo profundos cortes en las laderas de las montañas de los Andes. Desde las laderas, oro incontable en pepitas grandes y pequeñas caen a los ríos de abajo. Y entonces es una maravilla. El diluvio trae un desastre y por otro trae otra maravilla, ¿no? Se cierra las minas en África, las inunda de lodo y agua, pero entonces provoca que de los Andes se abran las grietas en la montaña y salga todo ese oro y traído al valle a través de los ríos. La avalancha de aguas produjo profundos cortes en las laderas, está hablando de las montañas de los Andes. Desde las laderas, oro incontable en pepitas grandes y pequeñas caen a los ríos de abajo. Se puede recoger oro sin tener que traerlo en las minas, dice Ninurta. Una mejor noticia que envía a su padre Enlil y a Enki allá en Mesopotamia. Y esto comunican a Nibiru. Enki y Enlil fueron apresuradamente, vinieron aquí en su nave, Enki y Enlil aquí a los Andes, de allá de Mesopotamia, como hizo Ninurta. Viene aquí a ver eso que informa Ninurta. Enki y Enlil fueron apresuradamente a la distante tierra montañosa. Con sorpresa vieron el descubrimiento que había hecho Ninurta. Oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinarlo ni de fundición. Entonces no se necesita que se restablezca la ciudad allá en Mesopotamia de Bhakti Vira, donde se llevaba el oro de África y allá se refinaba con otros minerales. No se necesita. Ya viene puro desde la montaña de los Andes, está en los ríos, en forma de pepitas. O sea, tenemos suerte, estamos salvos, Nibiru se va a salvar. Oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro, así le dijo Enki a Enlil, lo que forjó Nibiru. Nibiru lo enmendó. Forjó el diluvio, pero entonces enmienda aquí, abriendo otra fuente de oro en los Andes. Es un milagro, así le dijo Enki a Enlil, lo que forjó Nibiru, Nibiru lo enmendó. La mano invisible del creador de todo es permitir la vida en Nibiru, así dijo Enki, porque ya se va a enviar oro, para que no se salga la atmósfera por el agujero allá. Ahora se preguntaron, ¿quién recogerá las pepitas? ¿Cómo las enviarán a Nibiru? Porque los terrestres todos fueron aniquilados, o la mayoría, sobre todo los que extraían el oro, los terrestres primitivos, en África, en las minas. Por eso se preguntan, ¿y quién recogerá las pepitas? ¿Cómo las enviarán a Nibiru? Se preguntaron entre sí
Enlil y Enki. Porque Marte, que era la base donde se enviaban el oro desde aquí, en lingotes desde África a Batibira, en Mesopotamia, de Batibira a Marte. Marte había quedado destruida. Entonces no había base. Entonces, ¿cómo es que vamos a enviar el oro a Nibiru ahora? ¿Quién lo va a recoger? La mayoría de los terrestres primitivos trabajadores en las minas fallecieron ahogados. Ahora, ¿quién recogerá las pepitas? ¿Cómo las enviarán a Nibiru? Se preguntaron entre sí Enlil y Enki, los líderes de ellos aquí en el planeta. ¿Quién recogerá las pepitas? Entonces dice, para la primera pregunta Ninurta tenía una respuesta. ¿Quién recogerá las pepitas ahora? En las altas, y fíjense lo que hace Ninurta, lo que él descubrió. En las altas tierras montañosas, está hablando de los Andes, en este lado del planeta Tierra han sobrevivido algunos terrestres. Ven que la historia de que Noé y los 3 hijos fueron que repoblaron la tierra es falso, porque allá no saben que aquí en los Andes sobrevivieron. Eso lo descubre Ninurta cuando viene de allá de Mesopotamia, aquí a América, en su nave, y le da la noticia a los líderes que están allá en Mesopotamia, en Enlil y Enki, y aquellos toman una nave pequeña y vienen a comprobar. Para la primera pregunta, ¿quién recogerá las pepitas? Ninurta tiene una respuesta. En las altas tierras montañosas en este lado de la tierra han sobrevivido algunos terrestres. Por eso que las historias aquí de los antiguos incas y mayas hablan de parejas que se salvaron en un tronco. Es el sumergible, es la nave. Es la misma historia que se repite. Se salvaron aquí mucha gente en las montañas altas. Por sí solos se fueron a las montañas. Percibieron lo que venía, la inundación que había comenzado en los valles, se fueron corriendo en las montañas. En las altas tierras montañosas, en este lado de la tierra, han sobrevivido algunos terrestres, dice Ninurta a Enlil y Enki. Son descendientes de Caín. Caín, que fue traído de allá por Ninurta, desde Mesopotamia, después que el hijo de Enki le muda le cambia la genética y ya no le sale en barba a Caín, que era barbado, como la gente de allá de Palestina y esos lados de Medio Oriente, era barbado, igual que su hermano Abel. Después que mata a Abel, entonces lo destierran acá porque lo querían matar allá, y dijo Enki, no lo maten, porque él es descendiente de mi hijo Adapa, es hijo de Adapa, que es Adán en la Biblia, ¿no? Caín y Abel. Entonces a Caín se le modifica la genética para que no le salga barba. Y a todo su descendiente. Entonces es traído aquí, se casa con su media hermana que también viene de allá, y esa descendencia se expande por todo el continente americano. Por eso Ninurta dice, son los descendientes de Caín, o sea, los indígenas americanos acá, que son imberbes, no tienen barba. Dice, son los descendientes de Caín que se salvaron por sí mismos, yéndose a las montañas más altas de los Andes. Porque Ninurta era el tutor de Caín, lo trae aquí. Son descendientes de Caín, saben cómo manipular los metales, porque el mismo Ninurta le había enseñado a Caín a construir ciudades y a trabajar los metales. Esos descendientes, después de miles de años indígenas, saben esas cosas también. Descendientes de Caín. 4 hermanos y 4 hermanas son sus líderes. Se salvaron por sí mismos en balsas. Hay una historia en los Andes que se llama la historia de los 4 hermanos Ayar, que se casan entre ellos y van a repoblar, comienzan a repoblar a partir de Tiwanaku, que era el centro de Ninurta y Enlil. En las tierras altas, montañosas, en este lado de la tierra han sobrevivido algunos terrestres. 4 hermanos y 4 hermanas son sus líderes de estos terrestres que sobrevivieron. Se salvaron por sí mismos en balsas. Ahora la cima de su montaña es una isla en mitad de un gran lago. ¿Ven cómo llegó el diluvio? La cima de la montaña ahora era una isla por las aguas que subieron tan alto. En mitad de un gran lago. El lago Titicaca se formó por la inundación y ahí quedó esa isla.
en las tierras altas, son descendientes de Caín. Me recuerdan a mí, dice Ninurta, me recuerdan a mí como protector de sus antepasados y me llaman el gran protector, el Viracocha. ¿Ven? Al saber que habían sobrevivido otros terrestres, no solamente los de allá con Noé y su gente, los líderes se esperanzaron y llenaron de esperanza. Ni siquiera se enfureció Enlil, que quería que todos murieran ahogados, que había planeado el fin de toda carne, o sea, de todos los terrestres. Es la voluntad del creador de todo. Los Anunnaki creen en el creador de todo, que hizo el universo entero. No saben quién es, pero creen en el creador de todo. Entonces ellos ven como la voluntad de ese ser, de ese personaje, diríamos, en el lenguaje terrestre, que se salvara la humanidad y que se salve también Nibiru. Es la voluntad del creador de todo, se dijeron unos a otros. Establezcamos ahora un nuevo lugar de los carros celestiales. Enviemos desde allí el oro a Nibiru. Y se crea aquí en América, en los Andes, el nuevo lugar de los carros de aterrizaje, que es una plataforma para las naves de ellos llegar y irse a Nibiru llenos de oro. Una plataforma que no va a ser tan actual como la construida en Baalbek allá en el Líbano. ¿Dónde están los restos de esa plataforma que crearon después del diluvio? En el enladrillado, en una región central de Chile. Búsquenlo por ahí, el enladrillado. Miles de kilómetros de altura. Está ese enladrillado, es como una plataforma hecha artificialmente con piedras de toneladas de peso, ordenadas. ¿Para qué? Para el peso de las naves que llegan y van. Desde ahí se enviaba el oro. Es increíble cómo combinan las cosas. Establezcamos ahora mismo un nuevo lugar de los carros celestiales. Enviemos desde allí el oro a Nibiru. Vamos a dejarla por aquí, esta lectura magnífica y maravillosa.